En un pequeño y hermoso pueblo llamado Pachapampa, ubicado en la ladera de una montaña a 2 horas de la ciudad de Recuay, vivía un grupo de amigos: Maita, Choque, Mamani y Cahuana. Este pueblito estaba rodeado de frondosa vegetación, con bosques que albergaban venados, frutas silvestres y una hermosa laguna. Los cielos siempre eran azules y el clima cálido. Cerca del pueblo existía una caverna subterránea donde los lugareños acudían para extraer oro de sus profundidades. La cueva era una misteriosa maravilla, con numerosas vetas de oro, y su profundidad parecía infinita. Sin embargo, también era peligrosa debido a sus muchas bifurcaciones no exploradas, donde era fácil perderse. Cahuana, uno de los amigos, era conocido por ser avaro y ambicioso. Siempre quería más y no estaba contento con lo que obtenía de la cueva. Esta codicia lo hacía diferente al resto de su grupo de amigos. Un día, mientras los amigos estaban en la cueva extrayendo oro, notaron que el tiempo parecía transcurrir más rápido dentro que fuera. Cuando salían, siempre era de noche. A pesar de esta extraña percepción, continuaron su labor diaria. Mientras trabajaban en las profundidades de la cueva, Cahuana aprovechaba cada oportunidad para sustraer una porción del oro perteneciente a sus amigos. Un día, mientras estaban en la cueva, el perro de Cahuana, Chunque, se adentró en las cavernas y se perdió. Cahuana, preocupado, decidió regresar al día siguiente para buscar a su fiel amigo. Se internó profundamente en la cueva, y por primera vez, tomó una bifurcación que nunca había explorado. Después de un largo recorrido, vio una salida que lo llevó a un lugar inexplorado. Todo estaba cubierto de nieve, y no había señales de vegetación. El cielo y las montañas eran completamente diferentes a las de su comunidad. Cahuana continuó caminando y llegó a un pueblo pintoresco donde los habitantes eran amables y acogedores. Gran parte del pueblo estaba decorado con oro y piedras preciosas incrustadas en las paredes. Cahuana se maravilló y olvidó temporalmente su objetivo, el cual era encontrar a su perro. La avaricia y la ambición lo dominaron, y comenzó a pensar en cómo robar todo lo que pudiera cargar para luego regresar a la cueva de la que vino, sin importarle las personas que lo acogieron amablemente. Sin encontrar una forma de robar sin ser descubierto, Cahuana optó por ganarse la confianza de los habitantes para luego planear su robo. Tras pasar 2 días en ese pueblito mágico, un amable habitante entregó a Chunque, el perro que Cahuana había perdido. Luego juntos, Cahuana y Chunque emprendieron el viaje de regreso a su comunidad. Cuando Cahuana regresó, sus amigos le informaron que había estado desaparecido durante 7 días y que todos habían salido en su búsqueda. Cahuana, sorprendido por el tiempo transcurrido, ocultó la verdadera razón de su ausencia y contó que había tenido un viaje inesperado a otra comunidad lejana para buscar a su perro. Al día siguiente Cahuana preparó con cautela un plan para robar el oro y las joyas del pueblo que lo había acogido. Llenó su mochila con artículos de su pueblo para hacer trueque, ya que comprendió que aquel lugar estaba completamente desvinculado de su cultura. Al día siguiente, Cahuana se dirigió a la cueva para encontrar la bifurcación que lo llevaría de regreso a aquel maravilloso pueblo. Sin embargo, al llegar ahí, se dio cuenta de que el cielo estaba azul, los campos estaban verdes y algo había cambiado. Los pobladores se le acercaron y le informaron que había pasado 1 año desde su última visita. Cahuana estaba perplejo, pero su deseo de robar lo impulsó a continuar. La gente estaba en medio de una gran celebración en honor a la tierra, y Cahuana pensó que este era el momento perfecto para ejecutar su plan. Arrojó sus pertenencias al suelo traídas para hacer trueque y se dirigió a las paredes decoradas con oro y joyas, llenando su mochila con todo lo que pudo. No obstante, mientras huía de regreso a la cueva, el peso de su valioso botín lo agotó, y parte de su preciado saqueo quedó abandonado en el camino. Finalmente, entró por la enorme grieta con el corazón a punto de explotar, consumido por la angustia de lo que acababa de perpetrar.
Dentro de la cueva, Kauana se aventuró aún más en la oscuridad, pero en esta ocasión, no encontró ninguna bifurcación, solo un pasillo interminable. Y a medida que avanzaba, el ambiente parecía distorsionarse, el aire se volvía húmedo y los vapores lo envolvían. En ese momento las sombras del lugar cobraron vida, y figuras espectrales emergieron a su alrededor, y eran los espíritus guardianes de la cueva, decididos a hacerlo pagar por su codicia. En un último esfuerzo por redimirse, Kauana dejó caer su mochila al suelo, liberando el botín robado. Sin embargo, los espíritus no mostraron piedad. Lo rodearon y arrastraron hacia las profundidades, mientras el eco de sus gritos de terror resonaba en las cavidades de la cueva. En el pueblo, los habitantes comenzaron a notar la desaparición de Kauana. Encontraron su casa revuelta y oro escondido producto del robo a sus amigos. Llenos de tristeza, por fin se dieron cuenta de que habían sido traicionados por la persona a quien siempre trataron con bondad y generosidad. La cueva volvió a su tranquila y misteriosa existencia, y aquellos que intentaron profanar su santuario aprendieron una lección aterradora sobre la avaricia y la ambición desmedida. Kauana, por su parte, se perdió para siempre en las profundidades de la cueva. Sus gritos y lamentos se escuchan hasta el día de hoy en las profundidades de la cueva, donde está condenado a vagar eternamente, en busca de una salida, mientras los espíritus de la cueva continuaban vigilando su preciado secreto. La historia de Kauana es un recordatorio de que la avaricia y la ambición desmedida pueden llevarnos por un camino oscuro y peligroso. La codicia puede cegarnos y no lo notamos hasta que ya es muy tarde.